Listo, licenciado César. Ahora sí, arrancamos. Y bueno, yo creo que antes que nada, a mí me gustaría que te presentes para aquellas personas, no solamente aquí de Nuevo León, sino de otras partes de la República que no te conocen, pues sepan quién eres y nos cuentes un poquito de tu larga experiencia. Eres ya toda una institución aquí, César. Gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Pues bueno, mi nombre es César Aguirre Santos, soy abogado laboralista desde hace 25 años que ingresé a la función pública. Tengo, pues como te digo, casi 25 años en la Secretaría del Trabajo. Fui subprocurador de la Defensa del Trabajo durante, pues prácticamente 18 años y luego me invitaron a colaborar como director de la Inspección del Trabajo del gobierno del Estado de Nuevo León durante 4 años y en ese mismo tiempo, durante un año, fui subsecretario del Trabajo aquí en el Estado de Nuevo León. Y durante esta nueva administración del gobernador Samuel García, me invitó a colaborar como procurador de la Defensa del Trabajo, puesto que tengo ya desde hace un año para acá, desde el 4 de octubre del año pasado a la fecha, me desempeño como procurador de la Defensa del Trabajo, o siempre buscando ayudar al más necesitado, o en este caso a los trabajadores, pero buscando siempre ser equilibrio con los patrones cuando buscamos negociar, cuando buscamos buscar una solución al problema que nos plantean los trabajadores. Y desde entonces, pues bueno, ahora la Procuraduría tomando un papel todavía más relevante, más importante en este nuevo esquema laboral y teniendo aquí ya, ha crecido la Procuraduría, ahorita tenemos ya casi 30 abogados a nuestro cargo para buscar ser los asesores y defensores de los trabajadores que no tengan la intención de contratar a un particular. Nosotros le damos el servicio de manera gratuita. Ok, entonces, ¿nos puedes contar un poquito más, César, acerca de los servicios que ustedes ofrecen y cómo es como lo realizan? Nosotros somos, digamos, la gente dice, son los abogados de oficio, pues así nos conocen. Es No correcto. somos abogados de oficio propiamente, o no lo éramos, porque nosotros atendíamos al trabajador que viene a pedir una asesoría y una representación. Es Sí. decir, a diferencia de un abogado de oficio anteriormente, en donde el juez determina, esta persona no tiene asesoría, se le va a dar la asesoría por parte del Estado. Nosotros, hasta antes de este nuevo esquema, representábamos a quien acudía con nosotros a pedir información, a pedir asesoría o que lo representáramos. Entonces, aquí acude con nosotros la Procuraduría está ubicada en Ciudad Laboral, en Avenida Churubusco 495 Norte, dentro de las instalaciones de Ciudad Laboral. Y entonces acude aquí el trabajador, nos viene a pedir, hay trabajadores que vienen y nos solicitan asesoría, decir, oye, ya tengo un problema, ¿qué hago? Y nosotros le damos la asesoría al problema. O hay quien viene preventivamente, Sergio, y nos dice, oiga, yo presiento que voy a tener un problema, ya las cosas en mi oficina, en mi trabajo, en mi fábrica, no son como antes, tengo problemas con mi patrón, presiento que me va a dar las gracias, ¿a qué tengo derecho? Y entonces nosotros nos constituimos en asesores de los trabajadores, diciéndoles de manera cabal, de manera objetiva, cuáles son sus derechos que tienen. De repente, Sergio, cuando llega un trabajador, nos dice qué es lo que pasó y nosotros le vertimos nuestra opinión. Es decir, ¿sabes qué? Pues el patrón tiene derecho a despedirte porque tú hiciste esto o dejaste de hacer aquello. Claro, Entonces, no puedes tener un derecho que tú piensas porque te dijo tu compadre, porque te dijo tu vecino, te dijo tu amigo, y entonces, no porque a tu vecino le dieron un peso, tú tienes derecho a ese peso igual. Y entonces nosotros somos muy objetivos, Sergio, tú nos conoces, que le decimos no lo que sus oídos quieren escuchar, sino lo que jurídicamente tendrían derecho con respecto al problema que nos está planteando. claro, porque no se trata de darle por su lado a la persona, sino de resolver la situación tal cual. Obviamente tú más que muchísimos trabajadores, digo, abogados de trabajadores, perdón, estás obligado a impartir, por así decirlo, justicia a como es, ¿no? O sea, tienes que tratar de llevar a cabo tus recomendaciones muy apegado a la ley, ¿verdad? Es correcto, nosotros siempre hemos tenido como premisa no falsear información. Si el trabajador me dice, licenciado, gano 2.500 pesos por semana,
Y en un conflicto laboral es lo que voy a poner 2.500 pesos por semana. Si me dice trabajo tiempo extra, pongo el tiempo extra que religiosamente trabajó. O si me dice no, yo no trabajo tiempo extra, no pretendemos en un conflicto laboral establecer acciones o poner cosas que no sucedieron. Entonces, lo que el trabajador nos platique es lo que nosotros vamos a buscar que en el conflicto se le dé solución. Efectivamente, somos muy objetivos, Sergio, y al trabajador, a veces entramos en conflicto con el propio trabajador porque el trabajador quiere escuchar en sus oídos que tiene derecho a una indemnización de tal cantidad, o que ya tiene el juicio ganado, o que ya tiene derecho a todo eso, cuando ni siquiera hemos entrado en un periodo de plática conciliatoria. Entonces nosotros y a los abogados que están a mi cargo, les he mencionado, les hemos dicho, siempre hemos tenido esta premisa de hablar con la verdad, de decirle al trabajador si tiene derecho o no tiene derecho. Te pongo un ejemplo. Llega un trabajador que me dice, licenciado, en enero de este año me corrieron, quiero demandar a mi patrón. Pues evidentemente ya es un derecho prescrito. Ya Exactamente. tú tienes un derecho, tienes 2 meses para demandar a un patrón que te despidió injustificadamente. A lo mejor podemos citarlo para que te pague la proporción de vacaciones, la proporción de aguinaldo, si tienes tiempo extra generado de ese tiempo, pero no podemos reclamar un despido porque ya prescribió el derecho. Entonces nosotros vamos a actuar conforme a derecho, Sergio. Yo creo que eso que ustedes han venido haciendo con el paso del tiempo, de la manera en la que se han dirigido, creo que ahora todos los abogados laboralistas vamos a irnos por ahí porque mucha gente ponía demasiadas mentiras en sus demandas, tanto que ya no se las creían ni ellos mismos. Y ahora que empezaron los juzgados laborales, pues ya hemos sabido de varias sanciones de un nivel de 50,000 pesos al abogado precisamente y precisamente en este caso que te cuento de la parte actora en Estado de México, y se corrió la voz de una manera impresionante. Yo creo que nada más con una sola vez nos asustaron a todos. Y he Es correcto, platicado, y fíjate, curiosamente he platicado con varios abogados de distintas partes de la República, César, y todos me hacen referencia a esa sentencia. Yo no sé si hayan habido más, pero fíjate qué tan rápido nos enteramos nosotros de eso que nunca debió pasar. ¿Sí me explico? Oye, si llega un cliente y te dice, quiero demandar, yo me despidieron en enero, pues discúlpame, pero yo no te puedo representar, ¿sí? Entonces, sí podemos actuar, como tú dices ahorita, para pedir a lo mejor las partes proporcionales, pero no para irnos con todo lo demás, ¿no? es correcto, ¿no? La verdad es que desgraciadamente las cuestiones laborales, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se convirtió en el Valle de las Mentiras. Es correcto. Mentiras por parte del trabajador, mentiras por parte del patrón, y entonces los abogados entrábamos en una vorágine de echar más mentiras pretendiendo ayudarle a nuestros clientes, a nuestros trabajadores o al patrón. Y esto se convertía en mentira tras mentira tras mentira. Así A mí es. me parece excelente que con este nuevo paradigma de la implementación de la reforma laboral, tengamos que constituirnos con la verdad, tengamos que decir la verdad correctamente y que los jueces, cuando ya sea un problema que tenga que escalarse a un juzgado laboral, tomen en consideración esta situación y que si alguien está echando mentiras, que actúen en consecuencia. A mí me parece que lo que hizo ese juez en el Estado de México es lo correcto, porque no podemos buscar soluciones a través de las mentiras. Es Si yo correcto. defiendo a un trabajador, tiene que ser con la verdad. Y si tú defiendes a un patrón, Sergio, tiene que ser con la verdad y buscar la solución del conflicto, buscar la solución del problema que cada uno de nuestros clientes nos está planteando, pero no en base de mentiras. Es correcto. Oye, César, en el pasado, y digo en el pasado porque no sé exactamente cómo está sucediendo ahorita ahí en la Procuraduría que tú presides. Habían pláticas conciliatorias, o sea, ustedes no nada más representaban al trabajador, sino que también servían como, eh, pues como un Filtro. medio para llegar a una solución. ¿Sigue siendo así o ya no? Afortunadamente, aquí el secretario del Trabajo, el licenciado Federico, el maestro Federico Rojas Veloquio, nos dio la indicación desde que nos hizo la invitación a ser procurador de la defensa del trabajo, de que nosotros, así como la creación del Centro de Conciliación Laboral es el filtro para las demandas del Poder Judicial, Sí, nosotros ahorita somos el filtro del Centro de Conciliación. Es ya. decir, yo sigo teniendo un aforo una afluencia más bien
de 30, 40, 50 personas diarias. Y si el que llega el día de hoy, Sergio, me dice, es que hoy en la mañana me despidieron, bueno, tienes tiempo. Acabamos de mencionar que un trabajador tiene 2 meses para poder demandar su despido injustificado. Entonces yo mando una cita para mañana o para pasado mañana, de tal forma que no me lleve 4 o 5 días, que no le invierta el trabajador 4 o 5 días, y viene el patrón, y si encontramos la solución, nos vamos al centro de conciliación, al nuevo centro de conciliación laboral, para escalar el problema mediante un convenio que nos va a sancionar el centro de conciliación. Pero si llega una persona que me dice, licenciado, hace un mes me despidieron, ¿y por qué hasta ahorita? Pues porque el patrón me estuvo dándole largas, me citó para mañana, me citó para el siguiente día, me citó la siguiente semana, pero ya llevo un mes que no me ha resuelto nada. Entonces, le ayudamos al trabajador a sacar la cita conciliatoria en el centro de conciliación, para que entonces el problema lo veamos en el centro de conciliación. Pero tu pregunta muy clara y muy concisa, sí, seguimos dando citatorios nosotros, seguimos citando al patrón a nuestras instalaciones de la Procuraduría para buscar la solución a nivel de cancha nuestra, y si lo solucionamos, pues le quitamos ya un problema más al centro de conciliación y evidentemente una demanda posible en los juzgados laborales. Oye, y otra pregunta, por ejemplo, si se acerca contigo un trabajador que ya tiene representación, ¿pueden apoyar también como quieran ustedes para esa conciliación? No, en este caso, si ya tiene una representación, nosotros nos eximimos de la posible situación de ayudarle a ese trabajador, porque entonces ya la representación jurídica que tenga ese trabajador tendrá que hacer lo propio ante el Centro de El centro Conciliación de conciliación. Laboral. Pero ojo, yo le pido aquí a mis abogados que tengamos mucho cuidado, en el sentido, a veces llega un trabajador, Sergio, dice, es que tengo un abogado que me ayude. Y a lo mejor es el vecino, a lo mejor es un primo que es abogado, el trabajador se siente más protegido Y más diciendo que tiene un arropado. abogado que le ayude. Pero si nosotros somos más insistentes, a ver, ¿quién es el abogado? No, pues es que es mi vecino que es que está estudiando, pues entonces no tiene representación. O es que es mi familiar que es penalista, entonces no tiene representación. Y ya le Sí. explicamos cuál es nuestra labor, cuál es nuestra función. Dice, no, no, entonces ustedes, ayúdenme ustedes. Y yo no me dejo ir a la primera que me dice un trabajador, oye, tengo un abogado que me ayude. Si es así de esa manera, pues bueno, le echamos la bendición y que su abogado haga lo propio en el centro de conciliación. Pero la mayor parte de las veces, cuando un trabajador llega con nosotros y nos dice que tiene alguien que le ayude, un abogado, realmente es por sentirse protegido solamente, pero finalmente nosotros terminamos por representarlo. Sí, de hecho, no sé si recuerdas, creo que hay una parte en la ley en la que menciona que el juez puede exhortar precisamente al trabajador para decirle, oye, ¿sabes qué? Tu abogado no tiene los conocimientos necesarios para representarte. ¿Quieres seguir así? O ahorita mismo te cambio uno, ¿verdad? Y eso me da pauta precisamente para, hace ratito decía que no éramos de oficio y éramos a petición de parte. Bueno, con este nuevo esquema, efectivamente lo que acabas de decir, Sergio, cuando un juez advierta que el representante, el patrocinio de un trabajador es deficiente, o quien está representando a un trabajador no cumple con las características del conocimiento técnico que debe tener del derecho laboral, podrá suspender la audiencia y decirle a ese trabajador, oye, tu abogado no tiene conocimientos técnicos laborales, te insto para que lo cambies. O el propio juez va a mandar llamar a un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública, en su caso, para que defienda a esa parte. Entonces, sí, ahora ya no solamente es a petición del trabajador que yo lo voy a representar, sino por indicación de un juzgador, de un juez laboral, que tendremos nosotros que entrarle al juicio en el procedimiento ya de demanda laboral, y tendremos que nuestros abogados defender a ese trabajador por petición del juez que lleve la causa. Perfecto. Oye, César, y dime tu opinión personal. Bueno, ahora sí que no te puedes salir de tu misma función, ¿verdad? Como procurador, pero ¿tú qué crees que vaya a pasar? Así, vamos a especular, porque realmente somos nuevos
en ese sistema. ¿Qué piensas tú de este sistema en el que por adelante tenemos que ir a la conciliación sí o sí? ¿Tú crees que nos vaya a ir bien? Cuéntame. Nuevo León siempre ha sido punta de lanza en muchas cosas, y en una de ellas es en la cuestión de la administración de la justicia laboral. Y en Nuevo León siempre hemos tenido estándares de conciliación más altos que en muchas partes de la República, eso es evidente, y creo que lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que sí veo, Sergio, es que, y con respeto total y pleno a mis compañeros del gremio laboralista, creo que no todos están ya preparados para una contienda jurídica las lides que vamos a tenerlas ahora en los juzgados laborales. Ahorita nosotros estamos en plena capacitación laboral con todos mis abogados y estamos teniendo ahorita cursos de capacitación en el proceso laboral y me parece, y lo estamos teniendo con jueces que ya tienen la experiencia en el centro del país, en el Estado de México, en otras partes de la República, y en donde de manera práctica nos están dando muchas este curso que estamos teniendo nos están abriendo los ojos y me da la pauta para poder decir que no todos mis compañeros que vemos aquí ahorita deambulando en la Junta de Conciliación están ya preparados o van a estar preparados para un juicio laboral, porque es un cambio totalmente de paradigma, es un cambio en la forma, en el formato, y tenemos que prepararnos constantemente para poder hacerlo. Entonces, creo que en Nuevo León vamos a seguir teniendo una conciliación alta, entendiendo que la conciliación es una forma importante o la forma más fácil de solucionar un problema, pero Claro. también que la conciliación es actitud. Si las partes no llegan con actitud de solución, no se va a solucionar. Puede ser el mejor abogado de patrones o el mejor abogado de trabajadores el que estén sentados en la mesa de la conciliación, pero si no hay una actitud propositiva, si no hay una actitud de solución, no se va a dar la solución, por mejor que sean los abogados. Y por mejor que ser conciliador. Acabas de completar lo que quiero yo dar a entender. Por mejor que sea el conciliador, si la actitud de las partes Es no correcto. es de buscar una solución, no se va a dar. Fíjate que ahorita, Pero también, sí, si me permite nomás terminar, dale. precisamente atendiendo lo que acabo de comentarte, creo que los abogados laboralistas que no están preparados totalmente para llegar o para escalar a un proceso laboral en un juicio, van a buscar a toda costa que se dé la solución a través del diálogo y la conciliación. Sí, definitivamente. Y pensábamos que no iba a llegar esto, como que sentíamos que no llegaba, porque fuimos de los últimos en empezar, ¿no? Pero ya el tiempo ahora sí que se dio, ¿no? Y fíjate, me ganaste la pregunta, César, porque lo que te iba a preguntar es, ¿cómo le haces? Porque te das cuenta que tú eres como si fueras externo, como director de un despacho enorme que tiene 30 o 40 abogados. Entonces la pregunta, bueno, yo sé que me la acabas de contestar en el sentido que estás tomando capacitación, pero es parte del rol que tú tienes programado, por así decirlo, para el futuro. Sí, yo tengo la Procuraduría la divido en dos equipos de trabajo, el equipo de asesores, que son los que reciben a un trabajador, le damos la asesoría, escuchamos su problema, determinamos si es susceptible de que citemos de la Procuraduría o mandamos citar en el centro de conciliación, y ese equipo se encarga de eso, de recepcionar, de escuchar el problema y de darle para adelante con la cita. Una vez de que con nosotros mismos obviamente después de pasar por el centro de conciliación no se solucionó, tengo otro equipo de abogados litigantes que son los que van a llevar el litigio propiamente Sí. en los juzgados laborales, que van a terminar los juicios que tenemos ya empezados en la Junta de Conciliación y que van a empezar con el proceso laboral de juicios ante los juzgados laborales dependientes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sí. Y tengo un equipo, ha crecido, lo acabamos de crecer este equipo, porque precisamente consideramos que la actividad de la Procuraduría va a ser preponderante, primordial y va a ser de primer orden en cuanto al tener que representar a más trabajadores de los que habíamos pensado que podíamos hacer. Oye, César, yo me acuerdo en épocas muy pasadas que tú todavía levantabas las audiencias. Yo recuerdo o sea, yo venía representando obviamente a la empresa y tú venías representando al trabajador y eras un
eras un contrario incómodo, o sea, la verdad, te aplicabas en las cosas y yo preguntaba, ¿quién viene en la Procuraduría? No, pues que César, ching, viene otra vez conmigo César. Entonces, yo creo que esa parte la llevas en la sangre, ¿no? O sea, Sí. vaya, lo aprendiste, eres aguerrido y supongo yo que quieres que tu equipo de trabajo, si vamos a platicar, platicamos bien. Y si vamos a pelear, pues peleamos bien. Evidentemente, la mística que yo quiero para la Procuraduría es que precisamente nos vean como abogados aguerridos, con conocimientos y que somos conciliadores definitivamente, pero no, que no confundan la mística de conciliación con que digan, y válgame la expresión, que somos gelatinitas o somos flanecitos ante cualquier otro contrario, de ninguna manera. Aquí, quien quiera estar, yo lo he visto, lo he dicho con mis abogados que tengo aquí en la Procuraduría, quien sea parte de la Procuraduría tiene que compaginar con la mística que debe tener la Procuraduría, de representar correctamente al trabajador, de no ser de ninguna manera un rival fácil para el contrario, pero también si el trabajador que estamos representando no mereciera, por lo que nos está platicando, una situación mayor, tampoco buscar una situación mayor a lo que debiera de ser. Pero sí, los abogados están conmigo, están en el equipo de que no se nos considere como una parte débil. Y de hecho, ayer, platicando con una juez, la que nos está dando una juez del Estado de México, que nos decía, oye, pues qué bueno que se están preparando, porque yo he capacitado en muchas partes de la República y me ha tocado muy poquitos procuradurías que se buscan preparar conscientemente para ser parte esencial del procedimiento. Entonces, pues aquí, mientras yo esté al frente, la mística va a ser de sí buscar soluciones, pero no de dejarnos caer en ningún juicio, válgame la expresión, Bueno. no de vender al trabajador por un peso. Quien lo haga de esa manera, hasta ese día trabaja con nosotros. La verdad es que no tendré mano dura con los abogados que de alguna manera pudieran ser, de alguna manera, que la corrupción pueda entrar en ellos. Creo que no es así. El equipo que estamos conformando y que tenemos lo conozco perfectamente bien y sé que no va a ser de esa manera. Fíjate que yo tengo litigando o sea, de contrario contra la Procuraduría, desde que obviamente tú estabas y todo lo que ha pasado por más ya casi 30 años, y no tengo, pero para nada, una impresión de la Procuraduría en ese aspecto, ¿eh? O sea, de que alguien sea corrompible, pero creo que siempre, la mayoría de las personas nos tratamos de conducir por el lado recto Sí. y hablando de la gente de la Procu, siempre ha sido gente que son muy buenas personas, que entran mucho en el aspecto de la negociación y quiero acentuar algo, entran en el aspecto de la negociación más que los abogados particulares. Es como que el abogado particular nada más dice, ¿sabes qué? A lo que va y a lo que va. Y la Procuraduría tiene como un interés adicional en resolver la situación y no tanto en ganarlo a largo plazo, ¿ok? Como Es que correcto. ganar es una consecuencia, más no es una meta a corto plazo. Así es como yo lo he visto a lo largo del camino. Así ha sido, Sergio, y así ha sido, y yo tengo pláticas muy cotidianas con mi equipo de trabajo, cada semana, cada 15 días, con el equipo de asesores, con el equipo de litigantes, y con todos juntos, y cada vez ellos ya saben, dijeron mis hijas, ya saben cuál es mi choro, ya saben qué es lo que les digo, y qué es lo que les digo, y les recuerdo constantemente, que seamos empáticos con el trabajador que acude con nosotros, que recordemos que quien acude con nosotros no tiene, va bien, nosotros no tenemos el problema que quien acude con nosotros. Nosotros sí tenemos trabajo remunerado y quien acude con nosotros lo acaba de perder, por la razón que sea, pero no tiene trabajo y no tiene cómo seguramente solucionar su problema económico en el corto plazo. Entonces, desde ese punto de vista, somos empáticos y entendidos de que quien llega con nosotros llega con un grave problema, que se quedó sin chamba. Y nosotros podemos ser parte de la solución si le hablamos con la verdad, si le decimos conscientemente los pros y los contras, si les hablamos realmente qué es lo que va a pasar ante una demanda laboral. Y a veces no podemos dejar de mencionar que una demanda laboral en algunos niveles de trabajo cierra puertas lejos de abrirlas. Alguien que tenga una demanda laboral con nivel medio, con nivel gerencial,
y llegas a una gran empresa, tienen el paradigma, tienen el estigma de que, ah, César, ya presentaste una demanda. Bueno, muchas gracias, después te hablo. Y no te van a contratar. Entonces, nosotros por eso, entendiendo esa razón y viendo que el trabajador se puede cerrar puertas a través de una demanda, es que buscamos agotar hasta donde sea la conciliación. Y a veces los trabajadores, yo he atendido a muchos papás que vienen con sus hijos de 18, 19 años, no, que demande, lo trataron mal. A ver, señora, a ver, señor, podemos hacer la demanda. Lo más fácil es decir, sí, como no, véngase, hacemos la demanda, pero voy a tomar el camino largo. Le voy a explicar qué es lo que va a pasar con una demanda, qué es lo que va a pasar con el futuro de su hijo, qué es lo que va a pasar si el día de mañana que termine un Sí, estudio, una maestría, el sí. día de mañana que vaya a una gran empresa y que digan, ah, es que hace 8 años presentaste una demanda, y no lo van a, lo peor es que no lo van a decir, pero tú y yo sabemos que no lo van a contratar porque este muchacho tuvo la osadía de presentar una demanda. Y no es que presentar una demanda sea un punto negro, no lo es, pero en muchos caminos es una barrera que se interpone. Sí, fíjate que precisamente es un punto que yo siempre les he dicho aquí, o sea, lo he mencionado muchísimas veces aquí en el canal y a mis conocidos, el decirle, oye, ¿sabes qué? Presentar la demanda es como ponerte los guantes para boxear, es lo último que vas a hacer. Siempre primero es la plática, tratar de conciliar, y siempre, César, cuando, ahorita tú dijiste algo muy interesante, la actitud con la que llegues a negociar, ¿sí? Llegué a hace no mucho a una audiencia, yo venía obviamente por la parte del patrón y ya nada más vi cómo venía el patrón alterado y al llegar ahí el trabajador estaba igual, no, pues o sea, no hay manera. Saltan chispas, se dicen, se acusan, se empiezan, ya no a cómo lo arreglo. O sea, lo clásico que decimos, el cómo sí. Si tú buscas el cómo sí, las dos partes lo buscan, claro que lo vas a encontrar y claro que vas a llegar a un punto de negociación. Y ahí también es importante la labor del conciliador, porque los conciliadores, pues bueno, nosotros nos hemos preparado desde hace más de 20, 25 años, tomamos cursos de neurolingüística, de psicología aplicada, porque no solamente somos abogados, nos convertimos en psicólogos para entender el lenguaje corporal, no solamente el lenguaje hablado, sino el lenguaje corporal, y el conciliador tiene que tener la capacidad para deshacerles los candados con los que llegan las partes. Si llega un trabajador, un patrón, con los brazos cruzados, con los pies cruzados, pues bueno, el conciliador tiene que tener la habilidad, la destreza para poder ir Irlo buscando la rajando. forma, hacer un caucus, sacar al patrón, sacar al trabajador, hablar con uno, hablar con otro, identificarlo el punto fino, el punto flaco, qué necesita, por qué está el problema, y hasta psicólogos nos convertimos. Entonces, también ahí es mucha la labor del conciliador de poder buscar y encontrar el punto de convergencia entre esos dos caminos que van en paralelo, ver dónde se pueden cruzar y ahí entrar y buscar la solución. Oye, qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ya no nada más eres abogado laboral, sino que aparte eres psicólogo tienes que tener una serie de conocimientos que te lo da también, obviamente la preparación, pero sobre todo la práctica, ¿no? Te lo da la práctica, pero luego cuando tú recordarás en aquellos años, Sergio, cuando todavía eras funcionario, que precisamente nos mandaron a varios cursos, porque dices tú, ah, caray, pues esto ya lo sabía, o ya lo hacías, pero no sabías cómo se llamaba técnica o científicamente, ¿Por o qué? hacías cosas que decías que las fue uno mejorando con el transcurso del tiempo y con el transcurso de los estudios sobre la capacitación que cotidianamente tenemos, porque ya una vez que le pones nombre y apellido a las cosas que hacías, dices, ah, caray, bueno, pues lo hacía bien, pero ya sé que se llama de esta manera, y ahora entiendo por qué me daba éxito esa forma que yo me conducía, y a lo mejor lo hacía uno sin el conocimiento. Pero ya cuando te vas preparando mejor, pues te das cuenta que científicamente así son las cosas. Claro. Fíjate que yo te quiero felicitar, César. La verdad es que el que estés en constante capacitación con tu gente, en constante comunicación, creo que ayuda muchísimo. Dicho sea de paso, ha faltado muchísima capacitación, muchísima comunicación interna dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y no es por criticar, simple y sencillamente creo que es algo que lo debe saber el secretario del Trabajo, lo tiene que saber el presidente de la Junta de Conciliación. Cuando yo trabajé ahí en la Junta de Conciliación, había juntas de pleno, tú te debes de acordar,
y había hasta un boletín en el que se comunicaba los criterios que se estaban tomando para la Junta de Nuevo León en base a los criterios de la Corte. Y creo que, si bien es cierto que la Junta de Conciliación ya no va a recibir asuntos nuevos, tiene muchísimos asuntos en el pasado. Y hoy platicaba con una funcionaria en la Junta 13 y le digo, no es posible que caminas 3 pasos y ya estás en la punta 14, porque ahora los divide un pasillo, ¿te acuerdas? Entonces, y cambia ya el criterio. Entonces, significa que no está habiendo buena comunicación entre precisamente presidentes y las cabezas, ¿no? Pero bueno, ojalá que este exhorto que le hago yo a la autoridad le llegue para que se aplique un poquito en ese aspecto y quiero felicitarte por lo tuyo, por tu parte, César. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues somos funcionarios de carrera y siempre estamos conscientes de que la preparación es la base del éxito, y bueno, pues y comprometidos con la encomienda que nos que nos han dado en este sexenio. Claro que sí. Oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría, César, quitarte otra plática de aquí a unos, no sé, 2, 3 meses para que nos cuentes cómo les ha ido, ahora sí, dentro de las conciliaciones y todo eso. ¿Cómo ves? Claro que sí, con todo gusto. Estoy a tus órdenes, Sergio. Claro que lo que haya necesidad de seguir platicando, con todo gusto. Yo agradezco la invitación a tu canal para poder platicar un poquito de lo que es la Procuraduría, pero ya en otra ocasión, como dices tú, en el tiempo prudente, para ver cómo nos ha ido, cómo ha reaccionado la gente y cuáles han sido las experiencias que hemos tenido con el nuevo sistema. Padrísimo, César. Entonces, quedamos al pendiente. ¿Qué te parece? Con todo gusto, Sergio. Ándale. Es un gusto haber estado platicando contigo y estamos entonces pendientes con la parte número 2. Gracias y saludos a a toda la gente que te sigue y a toda la gente que va a vernos en esta plática muy padre que tuvimos. Claro que sí, de tu parte. Gracias.